Bueno, lo último que habíamos visto era esto de listas dobles. Sin embargo, ahora lo que quisiera tocar es un tema que le llamamos normalmente tipo abstracto de datos o TAD, así, TAD. Ujú. Esto sería tipo abstracto de datos. ¿Qué es esto del tipo abstracto de datos? O sea, son datos, son tipos de estructuras, o sea, tipos de datos, porque si ustedes ven, int es un tipo de dato, o vamos a ponerle, hacemos más. Int es un tipo de datos, ¿sí? Yo que sé, char es un tipo de datos. String, bueno, no es nativo, pero también es un tipo de dato. Ustedes se pueden definir su propia estructura, root p, yo que sé, y eso es otro tipo de datos, ¿verdad? Bueno, solo que ahora esto de tipo abstracto de datos es porque vamos a estar separando lo que es, por un lado, la especificación de lo que es la implementación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a tener el tipo abstracto de datos, ¿sí? Un ejemplo que sería la pila o stack. ¿Cómo funciona? Y bueno, quizás a mí lo que me interese es, como especificación, es siempre que o sea, siempre que se agrega una estructura, ¿no? Se agrega al comienzo, o sea, sí, está bien, al comienzo, y siempre que se saca o se obtiene un nuevo elemento, ¿sí? Se lo saca de el comienzo también. O sea, pongo un plato, lo pongo arriba del todo y ¿cuál saco? Ese de arriba del todo. Eso podría ser la especificación de cómo yo quiero que funcione. Claro, se los estoy diciendo en un lenguaje alto nivel, ¿no? Como cualquier persona podría decirle a un vecino. Después, capaz que me interesa también, yo qué sé, devolver si una pila es vacía o no. ¿Sí? Capaz que también me interesaría, yo qué sé, no sé, destruir una pila. O sea, una estructura de tipo stack o pila. Obviamente que también voy a querer crear y devolver una nueva pila. ¿Se entiende a dónde voy? O sea, esta es la especificación. Es como si alguien les viniera y les dijera, che, mira, yo te voy a contratar y yo lo que quiero es esto. La persona no tiene ni idea cómo lo vas a hacer, porque eso es la implementación abajo. Abajo es donde uno dice, ah, ok, bueno, entonces voy a tener que hacer un struct que se va a llamar, yo qué sé, nodo pila, y el nodo pila va a tener un campito, yo qué sé, que no sé cuánto y no sé cuánto, ¿se entiende? O sea, eso ya es parte de cómo lo voy a implementar. Pero esto, en todo caso, se podría llegar a ver como, bueno, mirá, genial. Lo que por ahora sabemos es que esto se va a llamar así. Vamos a llamarle, ¿sí? Vamos a hacer un type def, ¿sí? Y le vamos a llamar pila. Ujú. ¿Ok? Bien. Entonces le vamos a llamar, por ejemplo, no sé, al nodo pila pointer, le vamos a llamar pila. ¿Ok? Y a partir de acá, o sea, vamos a usar indistintamente pila. O incluso podríamos hacer así. Tipo, definimos ahí pila y eso quiere decir, no importa si yo lo definí acá o no, te digo que lo voy a usar. Sabéis que se llama así y nada más. Y después lo que me interesa es decir, bueno, genial, yo lo que quiero acá, por ejemplo, es crear una nueva pila, por lo tanto a retornar. Voy a retornar una pila y le llamo crear guión bajo. Bueno, esto sería void, no es un void, es una función. Crear nueva.
pila nueva, no sé, crear nueva, da igual. O crear solo. ¿Tá? Entonces, no recibe nada. Bueno, en caso de que precisara almacenarse algo, sí. Pero en principio, ponerle que no, ¿sí? No recibe nada y uno lo que hace es devolverla. ¿Sí? No tiene parámetros de entrada, sí tiene de salida. Y esto lo que hace es, bueno, vamos a ponerlo abajo. Esto es un comentario. Entonces, crear y devolver una nueva pila y ahí ya está. Siempre que se agregue una pila, se agrega al comienzo. O sea, vamos a poner agregar al comienzo. O sea, agregar básicamente, pero ya sabemos que es siempre agregar al comienzo. Entonces, esto básicamente es void, ¿sí? Puede ser un void o no, da igual. O sea, puede ser que agreguemos y devolvamos una nueva o que lo agreguemos ahí mismo. Entonces uno tiene ahí void y ahí va a tener agregar, por ejemplo. Y obviamente que hay que pasar una pila, yo que sé, una pila P, no sé. Y le tenía que pasar un entero, que es el elemento. ¿Sí? O sea, acá no hace falta poner los nombres de las variables, como saben, pero bueno. O sea, mínimo, poner eso. Siempre que se saca o se obtiene un elemento, se lo saca del comienzo. Bueno, devolver próximo elemento, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer esto? Esto devuelve un int, se llama devolver o sacar, da igual. ¿Sí? Y se le tiene que pasar una pila, por supuesto, y nada más. Y esto va a sacar de esa pila, ¿sí? A un elemento. Bueno, en verdad, esto debería ser pasado por ampersand, y eso también, ¿no? Tanto agregar como sacar. Después, devolver si una pila es vacía o no. Genial, eso está fácil, ¿no? Uno hace bool y ponemos es vacía, pasa una pila y listo. Y destruir una pila, y bueno, esto sería la opción de destruir. Vamos a ponerle voy de destruir. Y ahí una pila pasada por ampersand, obviamente, porque se le va a cambiar el puntero. Y entonces, esto sería lo que llamamos normalmente la especificación. ¿Sí? O sea, a mí me dicen, che, mira, yo quiero que haga esto, no tengo ni idea cómo lo vas a hacer, pero quiero que haga eso. Eso es la especificación. Esto incluso podría ir en un archivo aparte que le llamamos archivo de header.h, pero en este caso no lo vamos a hacer, solamente quiero mostrar, ¿sí? Esto es un código como sería cualquier otro, obviamente después vamos a tener por ahí un int main, pero se podría separar, ¿sí? No quiero entrar ahora en eso de la modularización, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, a la larga, ¿sí? Lo que quiero que quede claro es, un tipo abstracto de datos en principio es un tipo definido y personalizado, ¿sí? Que en principio nadie sabe cómo está implementado. Lo que importa no es tanto cómo está implementado, sino que lo haga. Es una caja negra. Es una caja negra que a mí me interesa. Mirá, me interesa que haga esto. Hacerlo como quieras. Si lo querés hacer con un arreglo, con una lista doble, con lo que quieras, inventate una estructura nueva, sí, hacerlo igual, pero quiero que funcione así. ¿Sí? Es como un cliente te diría, yo te compro esto y vos me lo entregás y es una caja negra que funciona. Que si yo pido, yo qué sé, el ingreso, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si yo le ingreso el 1, después le ingreso el 2, después le ingreso el 8 y después le ingreso el 10, esto es como los platos. ¿Sí? Yo después cuando quiero sacar, cuando voy a obtener, en cambio, ¿cuál voy a obtener? Y voy a obtener antes que nada el 10. No puedo elegir. ¿Por qué? Porque así funciona la pila de platos. Si llegás a sacar el abajo del todo, se rompen todos los platos. Así es la pila.
Esta filosofía se puede ver también, es común verlo como LIFO. LIFO, que quiere decir last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. Last in, first out. El último en entrar, el último plato es el primero que vas a sacar. Es como decir, entonces, en verdad, agrego al comienzo y saco al comienzo. Agrego el comienzo y saco al comienzo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende esto? Si yo acá vuelvo a sacar, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál va a salir después? Y bueno, después de ahí va a salir el 8. Y si yo vuelvo a sacar, después va a salir el 2. Y si yo vuelvo a sacar, va a salir el 1. Y después, si vuelvo a sacar, o me tira error, ¿sí? Porque el problema es del que lo usó, porque la especificación podría decir, che, esto asume que al menos tiene 1. Entonces yo puedo exigir que no es vacía. Yo podría exigir esto cuando voy a sacar. Precondición not es vacía de la pila. Vamos a llamarle, yo qué sé, de P. Siendo P la pila pasada por parámetro. ¿Se entiende? O sea, tiene que tener una condición. Si yo voy a sacar a alguien, porque si no, ¿qué entero retornás? Tendrías que llegar a una convención. Y la convención que tomes te va a impedir que vos quieras realmente que, por ejemplo, si yo te digo, no, si sacás -1, quiere decir que no había nadie. Y sí, que yo no puedo agregar a un -1. Yo también quiero agregar un -1. Capaz que me interesa guardar enteros. Entonces, acá lo mejor es decir, che, esto tiene una precondición. Si vos lo llamás cuando no hay nadie, es problema tuyo. ¿Tá? Yo te doy como precondición, te exijo que no puede ser vacía. Not es vacía P. Vos, si lo llamas ahí, bueno, yo qué sé, te daré cualquier frutazo, no sé, pero es problema tuyo. ¿Sí? Entonces, eso es precondición y poscondición. Bien. Y bueno, básicamente es esto, o sea, no tiene misterio, en verdad. ¿Cómo se les ocurriría la manera más fácil de implementar esto? Y con una lista normal. Si quieren hacer lista dummy, pueden hacer lista dummy. Pero no tiene misterio, o sea, entonces el tipo de abstracto de dato es para simplemente decir, che, mirá, esto es una caja negra, nadie sabe cómo está hecho, pero adentro lo haces a tu manera, como vos querés. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entienden, chicos? Lo importante de eso es separar, ¿sí? Se separa la especificación de la implementación. El comportamiento es lo que a uno le interesa ver como caja negra. Después, el caso concreto de cómo está implementado, bueno, eso es otro tema. ¿Sí? Ok. Entonces ahora quiero que en 20 minutos intenten hacer así rápido este tipo de abstracto de datos con la implementación que más les guste. Puede ser lista común, puede ser lista dummy, puede ser, yo qué sé, lista doble no creo, se van a querer matar. Pero en fin, con lo que quieran. ¿Sí? 20 minutos para hacer estos ejercicios simples y después ejecutamos un montón de pruebas. A ver, ¿cuál es la idea de esto? Como les puse recién, ¿no? Yo les puse este ejemplito. Esto lo podemos correr. Esto mismo podría ser uno, tipo pila, nueva, es igual, crear, ¿cómo le llamé? Crear, nada más. Crear, ¿sí? O sea que devuelve algo. Después de acá, yo lo que voy a hacer es, voy a agregar en nueva, el 1. Después del 1 voy a agregar el 2, después del 2 voy a agregar el 8, y después del 8 voy a agregar el 10. Y después de acá, ¿sí? Voy a poner
Cout, por ejemplo, ¿sí? O sea, para que imprima, y pongo los, los números de la pila son, y le mando un enter y ahí arranco. ¿Sí? Podría hacer uno sacar, porque devuelve un entero, o sea que yo puedo poner acá mismo sacar de nueva, que es mi pila. Y esto, o sea, vamos a mandar un enter después. Esto me tendría que dar un entero. Y yo después de ahí mando un enter. Y esto lo repito 4 veces. Acá tendría que sacar el 10, tendría que sacar el 8, tendría que sacar el 2 y tendría que sacar el 1. Y después podría poner if es vacía la pila nueva, entonces cout la pila es vacía. Else la pila no es vacía, algo anda mal. ¿Ok? Entonces, esto que me acabo de hacer acá, vamos a borrar esto otro. Esto tiene que funcionar, no importa cuál haya sido la implementación de ustedes. Esto tiene que funcionar para cualquiera. Alguien vino y lo hizo con Zelda Dummy, otro lo hizo sin Zelda Dummy o lo que fuera, y esto debería funcionar de todas maneras. O sea, tiene que ser transparente para el que lo va a usar como caja negra. Espero que les haya quedado claro eso. Uno ya puede tener los tests que quiere hacer, las pruebas, y dependiendo de cómo el usuario lo haya implementado, es, bueno, si anda más rápido, si anda más lento, si está más entreverado el código, si menos, pero tiene que hacer, el comportamiento tiene que ser el mismo. Esa es la idea que quiero que quede de fondo. Entonces ya podemos tener las pruebas acá, ¿sí? Y simplemente después uno lo corre, ¿sí? Entonces ahora les voy a dar 20 minutos para que ustedes hagan toda la implementación, o sea, elijan qué estructura van a usar, qué implementación, y después que implementen las operaciones, que son muy fáciles, porque, a ver, estas, la verdad, para todo lo que hemos hecho, este tipo de cosas son una pavada, ¿no? Este, así que bueno, la idea es esa, 20 minutos, 25 para que solucionen esto y después nos metemos con el tal cola.